No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Obama trata de tranquilizar a Netanyahu después del acuerdo con Irán. Palestino y libanés, autores del atentado contra embajada iraní en Beirut. Conflicto diplomático entre Egipto y Turquía. Y terminaremos hablando de una propuesta de ley antisemita en Marruecos. Estas son nuestras noticias para hoy y Jorge ya está aquí dispuesto a comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, ya lo saben, con la agenda cultural, pero empezamos en Oriente Medio. El presidente estadounidense Barack Obama telefoneó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para discutir el acuerdo firmado entre el grupo 5+1, ya saben, formado por Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, más Alemania, e Irán. Obama trató de aplacar el escepticismo de Netanyahu, señalando que quiere comenzar inmediatamente consultas con Israel. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que ambos mandatarios reafirmaron su objetivo común de impedir que Irán obtenga armas nucleares. Previamente, Netanyahu había declarado que a medida que se conocen más detalles del pacto alcanzado en Ginebra, queda cada vez más claro que este es un acuerdo malo y peligroso para el mundo, para la religión y para Israel. Irán está recibiendo miles de millones de dólares al aliviar las sanciones sin tener que pagar nada a cambio. Irán está recibiendo una aprobación por escrito para violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, durante el fin de semana ustedes habrán escuchado y visto en la televisión cómo se hablaba de este acuerdo con Irán como si fuera un acuerdo histórico, al que Netanyahu enseguida calificó no de acuerdo histórico, sino de error histórico. Incluso en internet, en las redes sociales, está circulando una imagen que es muy elocuente de un Barack Obama puesto al lado del ministro de Exteriores de Inglaterra, Chamberlain, en el año 38, cuando se supuso que aplacó las iras expansionistas de Hitler y volvió con la paz en la mano. Pues algo así es lo que tratan de ver algunos en este tratado, del cual, entre otras cosas, Jordi, la traducción que se ha hecho al farsi, a la lengua de Irán, pues elimina el pasaje donde dice que Irán va a reducir la depuración de uranio que le va a estar permitido. O sea que ellos ya están mintiendo de cara a su propia gente, que es lo que han firmado. ¿Qué es lo que se ha firmado? Bueno, de momento lo que se ha firmado es una moratoria de 6 meses, ¿vale? Esta moratoria de 6 meses no tiene digamos, unas conclusiones definitivas. Eso se sabrá justamente durante estos 6 meses. Pero durante este tiempo Irán recibirá una inyección económica importante de 8.000 millones de dólares que tiene retenidos en cuentas en el mundo. Se supone que va a eliminar la producción de uranio enriquecida al 20% y que cuando se haga el convenio definitivo dentro de 6 meses, pues cerrarán la planta de producción de agua pesada de Arak, donde se puede fabricar plutonio, que es otra alternativa para las bombas atómicas, y que también se permita la inspección de los arsenales de misiles, porque no es solo, una bomba atómica no es algo que uno pueda disparar de aquí hasta la calle de enfrente. Necesita alejarlo mucho y necesita tener un poquito de precisión, no mucha, pero sí lo suficiente para saber que va a caer, por ejemplo, a 2.000 kilómetros en Israel y no que va a caer en el propio territorio, lo cual sería, aparte de un descrédito, pues el final del propio país. El tema ha suscitado muchos análisis distintos. A mí me sorprendió ver en la prensa española, por ejemplo, en el periódico de El País, donde decían que hablaban que incluso los opositores al régimen iraní dentro de Irán estaban de acuerdo en que no debían claudicar en el tema de
el enriquecimiento de uranio y de la manipulación atómica, ¿no? Eso es lo que citaban ellos, como que incluso los disidentes apoyaban esta medida. Pero, por ejemplo, no traían qué opinan los disidentes o los enemigos políticos de Netanyahu en Israel sobre Irán, que también están todos de acuerdo que Irán es una amenaza para Israel, siendo de derecha, de centro o de izquierda. Eso no lo traían y se le da más validez a la opinión muy entrecomillada de un disidente en un gobierno no democrático donde la gente está encerrada por expresar sus opiniones, a la que pueden expresar libremente, por ejemplo, los opositores en Israel. Eso no se trae, simplemente aquí todo el mundo está como de festejos, como si fuera un gran logro de Obama y Kerry, estaban prácticamente festejando este acuerdo, que no acuerda nada en definitiva. No olvidemos también que han habido dentro de Israel algunas voces un poco menos agoreras que las de Netanyahu. Por ejemplo, Pérez dijo, bueno, que hay que esperar y ver en estos 6 meses qué pasa. Lo que todo el mundo sí tiene más o menos claro es que a pesar de lo que hemos hablado de posibles alianzas de Israel con Arabia Saudita y con otros emiratos del Golfo Pérsico que temen el armamento nuclear iraní, pues es bastante probable que esta moratoria también suponga para Israel una moratoria a su ataque, porque nadie sabe qué es lo que le ha dicho a Obama por teléfono a Netanyahu, pero no parece que tenga Netanyahu hoy en día el mismo respaldo que en otras épocas por si emprende una operación militar que tenga el respaldo de Estados Unidos. Y estas cosas no se pueden hacer de espaldas a Estados Unidos. Y seguimos. Las autoridades libanesas identificaron a Adnan Musa Muhammad del campo de refugiados palestino de Ain al-Helbed, el más grande del Líbano, como uno de los autores del ataque suicida contra la embajada de Irán en Beirut, en el que murieron 24 personas y 147 resultaron heridas. El terrorista era un seguidor del jeque sunita radical Ahmed al-Asir, conocido por sus sermones en contra del grupo terrorista chií Hezbollah, aliado de Irán. El padre de Mohammad, que está siendo interrogado por las fuerzas de seguridad libanesas, reportó hace varios meses la desaparición de su hijo. El segundo terrorista suicida fue identificado como Mouin Abu Daher, un libanés oriundo de la ciudad de Sidón, también partidario del jeque salafista Ahmed al-Asir. Durante el ataque contra la embajada de Irán, situado en un barrio chií del sur de Beirut, baluarte de Hezbollah, murió el agregado cultural iraní Ibrahim Ansari. Recordemos que el cargo de agregado cultural en las embajadas iraníes es a menudo ocupado por un oficial de inteligencia de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria, como el caso de Mohsen Rabbani, acusado de planear el ataque terrorista contra el Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires en 1994. Sí, Jordi, ¿te recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando que Irán acusaba a Israel de la autoría de estos ataques? Bueno, no solamente que no es Israel y que se confirma que es un grupo vinculado a Al-Qaeda, sino que está hecho por un palestino refugiado, con lo cual digamos que si hay algo más opuesto a Israel es un refugiado palestino en Líbano. Ahora fíjate un solo detalle, aparte de lo que hablaba la noticia de que el agregado cultural a ver qué sabría él de cultura, más allá de cómo se fabricaban misiles y estas cosas. La noticia habla de dos, una persona que es un palestino y la otra persona que es un libanés, ¿no? Bien. ¿Dónde nació el palestino? Pues el palestino nació en Líbano. El palestino lleva 65 años la familia del palestino viviendo en Líbano y siguen siendo palestinos y jamás serán libaneses, como los palestinos tampoco jamás serán sirios, ni serán egipcios, ni serán jordanos, porque los países que lo acogen tan patrióticamente porque son parte de su pueblo, los tienen como ciudadanos de segunda. Y si alguna vez se habla del tema del apartheid de los ciudadanos de segunda en Medio Oriente, que es de lo que se le acusa a Israel, sería bastante bueno que los que acusan mirasen la situación de los palestinos en los países que los acogen, como esta persona
del campamento de Ain al-Halwe, que lleva él y su padre, nacidos en Líbano, y siguen siendo refugiados. Y seguimos, mientras la atención del mundo se focaliza en el acuerdo nuclear que han firmado las potencias mundiales con Irán, los gobiernos de Egipto y Turquía se enzarzan en un conflicto diplomático. El Cairo acaba de expulsar al embajador turco y redujo el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que llevó a Ankara a declarar al embajador egipcio persona non grata. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Egipto justificó la medida por la constante interferencia de Turquía en los asuntos internos egipcios, a la que acusa de intentar predisponer en su contra a la opinión pública y a organizaciones que intentan crear un clima de inestabilidad en el país. Agentes de la inteligencia egipcia que vigilaban la embajada de Turquía y la casa del embajador descubrieron que muchos funcionarios de los hermanos musulmanes frecuentaban el edificio. El Cairo acusa incluso a Turquía de financiar a grupos extremistas afiliados a los hermanos musulmanes en todo el país y del envío de armas al Sinaí a través de la Franja de Gaza. Bueno, ya fíjate cómo va cambiando los actores. La situación sigue siendo la misma, pero nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de los que están en el Sinaí, estos terroristas generalmente calificados de yihadistas que atacan el sur de Israel, Eilat, que hacen ataques contra la policía y el ejército de Egipto, pues todo el mundo suponía, como es lógico, que las armas provenían de Irán. Pues no, provienen de nuestro país europeo, que siempre es candidato para entrar en la Unión Europea porque demuestra con esta y otras acciones su talante democrático, cómo envía armas a grupos terroristas. Grupos terroristas que en este caso lo que intentan es desestabilizar al gobierno de Egipto, que está bien que ha subido por un golpe militar, pero lo que están ellos promoviendo con el envío de armas al Sinaí no es una revuelta popular, no es un proceso democrático, no están forzando para que se acabe, no sé qué presión diplomática para que Egipto llame nuevamente a elecciones, no, lo que están haciendo es tratando de hacer un contragolpe y están haciendo un contragolpe con terroristas. Así que esto es para tenerlo en cuenta cuando se habla por ahí de también Turquía reclamando a Israel no sé qué tipo de decencia en el trato a la gente de la flotilla porque eran civiles. Pues aquí Turquía y Egipto enzarzados, pero claro, todo barrido debajo de la alfombra, no sea cosa que la gente piense que hay problemas dentro del mundo árabe. Por supuesto que no los hay. Solamente hay guerras civiles, solamente se están amenazando con armas nucleares entre Irán y Arabia Saudita, solamente se retiran embajadores porque un país promueve el derrocamiento del otro. Esto pasa en las mejores familias. Y terminamos con una noticia muy cerquita. Aquí en España, el Parlamento de Marruecos estudia implantar una ley que prohibiría a los marroquíes tener cualquier contacto con los israelíes. Si se aprueba, aquellos que tengan algún trato con los israelíes, ya sea a nivel económico, político, cultural o de cualquier tipo, podrían perder su pasaporte, ser condenados a 5 años de cárcel o tener que pagar una multa de 100.000 euros. El polémico proyecto de ley, titulado Criminalizar la normalización con la entidad israelí, ha sido propuesto por 5 partidos políticos marroquíes con escaños en la Cámara de Representantes, entre ellos el partido del primer ministro. Grupos de derechos humanos han criticado la propuesta de los parlamentarios marroquíes diciendo que está influenciada por tendencias nazis, además de ser inhumana, anticonstitucional y antidemocrática, aunque se espera que, dada la influencia del rey Mohamed VI, la propuesta antisemita termine siendo rechazada. Antes de la declaración del Estado de Israel en 1948, en Marruecos vivían 250.000 de judíos, de los que hoy en día quedan menos de 8.000. No está claro cómo afectaría el proyecto de ley a los miles de israelíes que visitan Marruecos cada año, incluyendo turistas, políticos y empresarios, y cómo afectaría a las decenas de marroquíes que estudian en universidades de Israel. Sí, este es un tema muy preocupante, del cual tendremos una entrevista exclusiva para Radio Sefarad que emitiremos este fin de semana próximo, con alguien justamente, con un marroquí no judío. Esta situación ha sido denunciada
fuera de Marruecos por grupos, cuando estamos diciendo que grupos que califican esta ley de tendencias nazis, de ser inhumana y antidemocrática y antisemita, no es un grupo israelí el que está diciendo, son grupos de observaciones de discriminación internacional, antisemitismo, etcétera. O sea que esto es una ley realmente muy preocupante, aunque como dice el texto, pues es muy probable que el propio rey vete, o sea, es muy probable que justamente la falta de garantías democráticas en un país como Marruecos en este momento frenen una acción totalmente antidemocrática como sería esta. Recordemos que los judíos en Marruecos eran 250.000 y uno se pregunta, cuando uno escucha esta noticia dice, ¿y por qué solamente quedan 8.000? Porque supuestamente hay como una propaganda internacional de que en Marruecos no hay antisemitismo ni nunca hubo antisemitismo. Pues lamento contarles a los oyentes de que esto no es así y que aunque el rey está muy cercano a un grupo de judíos más o menos en una situación muy digamos, muy desenfadada, muy en una situación muy buena, pues la mayoría de los judíos marroquíes no eran ni mucho menos ni millonarios, ni siquiera vivían en las grandes ciudades. Muchos de ellos vivían en las montañas del Atlas, en el sur del país, en la zona de los bereberes, y tuvieron que emigrar en masa a Estados Unidos porque empezaron a perseguirlos y a matarlos y a haber atentados contra ellos. Y por eso se tuvo que organizar una especie de puente aéreo humanitario que por supuesto no lo financió ni la UNRWA, ni ACNUR, ni nadie. Solamente Israel, en el momento que nacía y que no tenía dinero ni para dar de comer a todos sus habitantes, pues una cuestión de salvamento humano trasladó a decenas de miles de estos marroquíes que luego fueron llegando y hoy en día son los descendientes de los judíos marroquíes en Israel, casi 500.000 de personas. Es una de las, digamos, etnias, por llamarlo alguno de los orígenes con más habitantes en Israel, que forman parte de la sociedad israelí hoy. Así que, por una parte, creemos que esto, como dice la noticia, no va a llegar a ser aprobado, y por lo tanto no van a haber este tipo de expulsiones ni de condenas, pero lo que es preocupante es que la mayoría de los grupos parlamentarios marroquíes elegidos democráticamente o dentro de lo que se supone que es una democracia en Marruecos, pues la mayoría están apoyando esta ley que va en contra de su propia constitución. Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí y ahora, ya lo saben, viene Raquel con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal estás? Emocionada, porque ¿Sí? Traemos una primicia informativa en Radio Sefarad. Además, venga, una buenísima noticia. Ya sabrán nuestros oyentes, ya les comentamos hace meses que Claude Lanzmann había dado a luz una nueva película, un nuevo documental relacionado, como no podía ser de otra manera, con la Shoah. Lo presentó en Cannes, fuera de concurso. Es el último de los injustos y es un metraje que no incluyó Shoah en su obra magna y que todos conocemos. Bueno, pues ahora el último de los injustos, ha llegado esta noticia a Radio Sefarad, lo comentamos en primicia, va a ser comprada y distribuida por Avalon. Se va a poder ver en las pantallas españolas a partir del 10 de enero y esta es una muy buena noticia porque, claro, cuando les hablábamos en mayo sí, fíjate, de este año de esta película, yo guardé la información deseando que en algún momento pudiéramos ver la película, pues a lo mejor en el Festival de Cine Judío de Barcelona, claro, o en el Festival de Cine Judío de Madrid, que hubiera sido estupendo, pero es todavía mejor si llega a las salas comerciales comercial, ¿no? de toda España. Bueno, la película se centra en la
la personalidad, en el personaje de Benjamin Mulmenstein. Mulmenstein fue uno de los 3 rabinos que que presidían el Consejo Judío de Theresienstadt, de Teresin. Ya saben, este gueto supuestamente, o este campo supuestamente, ¿cómo decirlo?, favorable a los judíos, o donde los judíos podrían crear una ciudad. El gueto famoso de Hitler le regala una ciudad a los judíos. Sabemos que era terrible la vida allí, que hubo, por supuesto, deportaciones, hambre y todo lo que conlleva estar en un campo de concentración. Bueno, pues como les comentábamos, Claude Lanzmann entrevistó a Mulmenstein para Shoah. Lo hizo a lo largo de 1975 y su testimonio, el testimonio de Mulmenstein, es la base de El último de los injustos, un documental de 220 minutos. Lanzmann y el metraje, pero bueno, son apasionantes y muy interesantes y ojalá fueran más. Bueno, mantiene permanentemente el interés del espectador. Casi 4 horas. Casi 4 horas. La filósofa Hannah Arendt, que siguió el juicio de Eichmann, describió a este hombre como alguien absolutamente banal, un ser inconsistente al servicio del mal. Bueno, por la importancia de El último de los injustos es que Mulmenstein desmiente la famosa teoría de Arendt al describir la verdadera personalidad de Eichmann, que fue el responsable de la creación del gueto, un burócrata cuya corrección era del campo de Theresienstadt, un burócrata cuya corrupción era ilimitada, era sinuoso, calculador, fanático, ladrón en posesión de una estrategia maquiavélica para exterminar a los judíos, un tipo que era cualquier cosa excepto banal. El discurso de Mulmenstein es mordaz, ilustrado, lúcido y fascinante. Lo que cuenta y cómo lo cuenta deja huella en el espectador. No lo digo yo, lo dice Carlos Bollero, que estoy leyendo la crónica que publicó en El País en el 21 de mayo. Pues nos llega cuando se presentó en Cannes. Sí. Lanzmann tiene 87 años, se ha decidido a hacer una nueva aportación a la representación o no de la Shoah. Ya sabemos que él piensa que no se puede representar. Bueno, a la memoria de la Shoah con El último de los injustos que estamos deseando ver. Tendremos que esperar al 10 de enero para asumir una nueva entrega de lo que Lanzmann quiere que veamos y no olvidemos jamás. Bueno, pues muy interesante desde luego y buena noticia, como dices Raquel, de que lo traigan aquí a España y de esa manera también, ¿no? Para que el gran público también no sabemos, hombre, no es una cinta a la que se le pueda, digamos, medir como a otras por su éxito comercial, ¿no? Porque no es una cosa, digamos, de taquilla ni de taquillazo, desde luego, pero de esta manera pues está más expuesta al gran público, a que más gente la pueda ver. De la otra manera queda más reducida a grupos, ¿no? Más pequeños, más expertos, más concretos. Entonces, bueno, siempre es interesante que todo el mundo sepa aquello también. Sí, seguro que va a permanecer en cartel y va a despertar interés, porque es Lanzmann, es el tema de la Shoah, es un testimonio muy importante, así que estamos contando los días ya para que llegue el 10 de enero. Pues no queda tanto, la verdad. No queda tanto, ya dentro de nada estamos ahí, o sea que 10 de enero. Muy bien, nos apuntamos con rojo en el calendario ese día y mientras tanto seguro que podemos hacer otras cosas. Pues, por ejemplo, estar atentos a este curso sobre judaísmo que le ha dedicado la Escuela Diplomática de Madrid y el Centro Sefarad Israel, que han dedicado al judaísmo. Un curso llevan 2 semanas con él, ¿no? Ajá, que este martes 26 de noviembre está dedicado a ese bloque número 6, Israel como ejemplo de la modernidad judía. En este caso, ya saben que hay 2 conferencias siempre, interrumpidas por una pequeña pausa. A las 5 de la tarde, Gilles Dron, que es el presidente de la Cámara de Comercio España-Israel, hablará sobre el milagro económico de Israel. Y tras la pausa, a las 18:15, Israel como una sociedad plural, evolución sociológica, será el tema que abordará Rosa Méndez, coordinadora del Centro de Documentación del Centro Sefarad de Israel. O sea que una jornada dedicada a Israel en su aspecto económico y en su realidad como una sociedad poliédrica, plural, y su evolución sociológica. Un tema muy interesante. Seguro que los que asisten
asisten al curso van a disfrutar con estos dos ponentes, Gigi Dron y Rosa Méndez del Centro Sefarad de Israel. Un país pequeño, un país nacido de la nada prácticamente, un país con un montón de grupos que emigraron para allá, cada uno de un lugar distinto del mundo, y fíjate, hoy en día una potencia económica prácticamente, sin relaciones comerciales con sus vecinos. La verdad es que milagros poco. O sea, es impresionante lo de ese país y te paras a pensarlo un momento con todos estos antecedentes y ahí están, Claro. están. A nosotros no nos tienen que convencer, Jordi. No, Lo vemos todos los días. Ya. A ver si los alumnos de este curso descubren nuevas cosas sobre Israel y bueno, y todos aprendemos, ¿no? Y se produce ese intercambio entre nuestros dos países. Muy bien, ¿y terminamos con raíces? Terminamos con información que nos llega desde esa carta de Sefarad Sí, que envía Sefarad Editores, Horacio Cohen que y muchas su veces grupo. traemos aquí a la agenda cultural Eso es. de Radio Sefarad porque da cuenta de todas las actividades Claro. que se pueden realizar durante un mes vinculadas con el judaísmo, con los autores judíos, con judaica, con el hebreo, con Israel. Viene todo. Todo. Raquel siempre tiene que seleccionar algo, porque Sí. es que si no tendríamos tiempo para Sí, contarlo todo, y, claro. y fíjate, casi deberíamos agradecer más a Horacio Cohen que haga este esfuerzo de recopilación y de síntesis para que todos estemos informados de estas citas. Por ejemplo, las que se van a vivir en Toledo, Jordi. Bien. Desde el día 29 podremos disfrutar de una exposición de Dan Kofler. El artista Dan Kofler presenta su muestra Cuerpo, Paisaje, Cosmos desde este día, el 29 de noviembre, hasta el 31 de diciembre en el Centro Cultural San Marcos. Una exposición que les recomendamos. Entrada gratuita, además. Sí, y empezamos a hablar, y seguro que no te sorprende, empezamos a hablar de Hanukkah en la agenda cultural, del informativo, Jordi. Ya está aquí Hanukkah. Ya que estamos en Toledo viendo la exposición de Dan Kofler, les comentamos que el mismo día 29 habrá una charla sobre Hanukkah y una degustación. La revuelta de los macabeos y el origen de Hanukkah es el título de la charla que se ofrecerá el viernes 29 de noviembre a las 6 en el Museo Sefardí. Y a continuación se ofrecerá una degustación de tés y dulces típicos de Hanukkah. ¡Qué ricos! Los sujaniot. Y bueno, ya les seguiremos hablando de estas citas vinculadas con Hanukkah. Por ejemplo, el mercadillo que se podrá disfrutar el día 30 en Segovia. Bien. Será el fin de semana del 30 al 1 de diciembre y tendrá lugar en el Centro Didáctico de la Judería. Un mercadillo de Hanukkah con artículos de judaica para uso ritual, tradicional, vinos y aceites caser, libros y alimentos propios de la festividad. Y cerramos esta agenda cultural con el nombre propio que lo ha protagonizado, además de Lashman, por supuesto, que es el de Horacio Cohen, que será el responsable de la conferencia, de la charla, que mantendrá con el público el sábado a las 7 de la tarde, en el que hablará de alimentación caser, la historia y las reglas de la kashrut. Así que mercadillo de Hanukkah con conferencia. Con explicación. Esto en Segovia. Muy bien, en Segovia y en Toledo. En este caso tienen para elegir. Y si viven en Madrid, ya saben que Segovia y Toledo están muy cerquita. No tienen excusa. No, a una horita nos plantamos allí, dos ciudades para disfrutar con todo lo que tienen. Y nada más, esperando a Claude Lashman el día de enero. Contando las horas. Nos despedimos, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares. El ministro de Exteriores inglés advierte a Israel que no tome ninguna acción que socave el acuerdo nuclear. Obama incómodo por la oposición interna al acuerdo con Irán. Reacciones de Canadá y del presidente Pérez. Y terminaremos hablando de una región de Eslovaquia donde la mayoría absoluta es para un líder neonazi. Estas son las noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego ya lo saben que viene Raquel con la agenda cultural, eso será después, pero empezamos en Inglaterra. El ministro de Exteriores británico, William Hague, señaló esta semana que Israel debería abstenerse de tomar cualquier acción que socave el acuerdo nuclear interino alcanzado por las potencias mundiales con Irán. No obstante, en su alocución a la Cámara de los Comunes, Hague aseveró que no observan ningún signo por parte de los países que se oponen al acuerdo de que traten de violentarlo de alguna forma práctica, pero insistió que el Reino Unido se mantendrá en guardia.
Recordemos que el primer ministro israelí tachó el pacto de error histórico a la vez que envió a su asesor de seguridad nacional, Yossi Cohen, para tratar de influir en la propuesta final que debería ser alcanzada dentro de 6 meses. Entre tanto, funcionarios de Francia y la Unión Europea han anunciado que las sanciones aplicadas a Irán podrían comenzar a reducirse el mes próximo. Estamos proponiendo levantar las sanciones, pero la medida será limitada, focalizada y reversible, expresó el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius. Bueno, estamos con los ecos de este acuerdo con Irán, que realmente es difícil saber exactamente qué es lo que se habló, porque todo parece atado con algodones. Te explico. No solamente que la traducción del acuerdo al farsi, al idioma de Irán, no habla de ninguna limitación en la producción y enriquecimiento del uranio, sino que el levantamiento de las sanciones tampoco tiene un calendario muy estricto, porque unos hablan, bueno, ya veremos en diciembre, a principio de año, otros dicen que la medida será limitada, focalizada y reversible, o sea que también van a hacer algún mecanismo para que se puedan volver a aplicar las sanciones si se viola el acuerdo de alguna manera. Pero parece que ese tipo de situaciones no está exactamente escrita y contemplada en el acuerdo. Parece que lo importante era decir hay acuerdo antes de saber lo que se firmaba. Esa es la sensación de que uno tiene y se lleva. Entonces, bueno, están los optimistas y los no tan optimistas. Los optimistas que están llenando las columnas de las redes sociales con aquellas palabras acuerdo histórico, que a mí, Jordi, estamos prácticamente a 2 meses exactos de que se cumplan el año de otro acuerdo histórico con Irán, que era el memorándum de entendimiento con Argentina, y Argentina lleva por lo menos 5 o 6 meses persiguiendo a todas las autoridades del mundo, diciéndole, por favor, hablen con Irán, a ver si nos aclaran si ellos han votado que sí o que no, si esto lo han ratificado sí o no. Porque este es el tipo de situaciones. Yo no sé si ahora Rouhani es tan bueno y Ahmadinejad era tan malo que no ratificaba y era mentiroso, y ahora Rouhani es totalmente distinto, porque a los dos los ha mandado el mismo, Ali Khamenei, que es el que manda en Irán. O sea que si no se ratificó antes lo de la AMIA y sigue sin ratificarse es porque Khamenei ha dicho que de momento no se haga. Y este acuerdo lo van a ratificar solamente en la parte que corresponde al levantamiento de las sanciones. Pero ¿esto frenará realmente la carrera nuclear iraní? Yo espero equivocarme. Yo creo que en Israel esa es la sensación. Todo el mundo dice, ojalá nos equivoquemos, ojalá esto haya sido un ataque de pánico, pero la verdad que mucha gente se sentía identificado, a gente de derecha, de izquierdas y de centro, con las palabras de Netanyahu cuando dijo esto es un error histórico tremendo. Aunque hoy en día ya empiezan a haber voces un poquito más que hablan con más tranquilidad. De todas maneras, bueno, ya empiezan a haber gente que saca pecho como si gracias a ellos es que la cosa se llegó a este acuerdo histórico. Ya vemos a William Hague diciendo ojo con lo que van a hacer, y es muy gracioso cuando dicen que él no sabe que los que se oponen al acuerdo traten de violentarlo de alguna forma práctica. O sea, una forma práctica sería bombardear Irán, ¿no? O sea, como a él no le consta, porque no se lo han contado ni los servicios israelíes ni los de Arabia Saudita, cuándo van a atacar a Irán, entonces él no cree que vaya a pasar, y en todo caso lo que hace es decírselo. No lo hagan porque estará muy mal. Seguimos, ahora nos vamos a Estados Unidos. La posición de Obama tras la firma del acuerdo interino con Irán es bastante más incómoda que la de sus colegas europeos en Ginebra. No solo se enfrenta a una dura oposición de ambos partidos, incluido el suyo propio, en casa, sino que ve amenazada la arquitectura tradicional de influencia de Estados Unidos en la región.
Israel y Arabia Saudí, los dos pilares sobre los que se ha sentado la estrategia norteamericana, están en contra del pacto con Irán y reconsiderando sus relaciones con Washington. Aunque el compromiso firmado en Ginebra abre un periodo de 6 meses para consolidar los acuerdos todavía provisionales, Obama no tiene un plazo tan largo para vencer la resistencia detectada en el Senado. Varios senadores, tanto demócratas como republicanos, han expresado su intención de discutir un nuevo paquete de sanciones a Irán a comienzos del mes próximo, en cuanto acabe el actual receso de Acción de Gracias. Entre otras voces críticas, destaca por su dureza la del senador John McCain, quien ha calificado a la política exterior de esta administración como la peor que ha conocido en toda su vida. Si la oposición del Congreso se concreta en la aprobación de nuevas sanciones contra Irán en los próximos días, Obama podría verse obligado a vetarlas para impedir que descarrile todo el proceso en marcha. Bueno, esto es otro frente. Esto es como la maldición de Tutankamón. Parece que todos los que estuvieron en esta reunión van a tener problemas. Pero el que más problemas va a tener es el propio Obama. Porque lo que ha hecho Obama no le gusta absolutamente a nadie, excepto a John Kerry, que es su mano derecha en este asunto. No convence a los republicanos, no convence a los pro-israelíes, no convence a los anti-israelíes, pero pro-Arabia Saudita, no convence al lobby petrolero, no convence a nadie, aunque las bolsas en principio reaccionaron bien, porque dijeron, bueno, si se levanta las sanciones a Irán, pues el petróleo iraní empezará a funcionar otra vez y habrá un descenso en el precio del barril, que es lo que parece que importa a la gente más que la vida, por ejemplo, de decenas de miles de personas en Siria, ¿no? Eso es que en Siria tuvieron un error trágico y es no producir petróleo y entonces las vidas ahí valen bien poco. Obama lo tiene difícil porque viene arrastrando una segunda legislatura muy complicada en la cual no le sale nada le está saliendo de lo que se propuso hacer, incluso cosas que había conseguido hacer en su primer mandato ahora se les está desmantelando y lo que vemos es que el impulso negociador de John Kerry lleva a resultados. Finalmente hay un acuerdo, pero la gente luego se pregunta, ¿y esto sirve para algo? Y entonces la gente también se puede llegar a preguntar, ¿un acuerdo entre Israel y los palestinos en estas condiciones de firmar por firmar sin saber y sin comprometerse a nada, eso sirve para algo? Pues esa es una de las incógnitas a las que se tendrá que enfrentar la administración norteamericana. Y seguimos en Norteamérica, pero ahora más al norte. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, John Baird, ha afirmado que su país es muy escéptico respecto al acuerdo alcanzado entre las grandes potencias e Irán para que congele su programa nuclear y que no retirará sus sanciones contra el régimen de los ayatolás. Por su parte, el presidente de Israel, Shimon Peres, ha descrito el acuerdo como temporal, cuyos efectos secundarios y consecuencias solo podrán ser analizados en base a los resultados, no únicamente en base a las palabras, pero añadió: me gustaría recordar las palabras de Obama. Una solución diplomática es preferible, pero si no tiene éxito, las alternativas serán más serias y graves. Bueno, pues a ver, sí, siempre la salida diplomática, la salida sin muertos, sin heridos, sin sanciones, sin presiones, siempre el mundo ideal siempre es el mejor. Pero desgraciadamente no vivimos en un mundo así y pues nada, de los pocos países, digamos, occidentales que han respondido a la misma posición que Israel está Canadá, pero es más un caso singular, pero también, Jordi, es como sumar que Estados Unidos no solamente a través de esta decisión se distancia de sus aliados naturales en Oriente Medio, como son Arabia Saudita y Israel, sino también su aliado natural regional, que ha sido toda la vida Canadá, porque de pronto está formulando una política exterior que no comparte Canadá, y eso no ha pasado muchas veces, ¿eh?
Y terminamos ya cambiando de tema. En Europa del Este, un líder neonazi eslovaco, conocido por sus declaraciones racistas contra la minoría gitana, que considera a la OTAN una organización terrorista y defiende que el país centroeuropeo abandone el euro, fue el candidato más votado en un territorio en las elecciones regionales. Los resultados señalan que el Partido del Pueblo Nuestra Eslovaquia, dirigido por Marian Kotleva, logró el 55,5% de los votos, 55,5% de los votos en la región central de Banska Bystrica, la mayor del país por extensión y habitada por unas 650.000 personas. Kotleva, de 36 años, fue presidente del ilegalizado Mancomunidad Eslovaca Partido Nacional, que organizó manifestaciones y marchas paramilitares contra la minoría gitana y expresó claras simpatías por el gobierno títere eslovaco aliado de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El tribunal eslovaco lo ilegalizó en 2006 porque la formación proponía en sus estatutos la eliminación de la democracia, lo que contraviene la Constitución, así como establecer un estado de estamentos basado en los principios nacionales, cristianos y sociales. Ese político, detenido en varias ocasiones por acusaciones de incitación al odio, ha aparecido en público en el pasado con uniformes paramilitares que emulan la estética fascista de los años 30 del pasado siglo. Sí, Jordi, esto es preocupante. Ayer lo dijimos así de pasada, pero que realmente, aunque estas son unas elecciones regionales, el hecho de que en la zona esta, en la provincia, digamos, más central de Eslovaquia, reciba mayoría absoluta un personaje como este, que es realmente ni siquiera un neonazi, es un nazi, que se viste y se expresa y actúa en función de una ideología que transportada al siglo XXI es esto: abandonar el euro, salir de la OTAN, que la OTAN es un organismo terrorista, es perseguir a los gitanos y a los judíos. Esto realmente ya no es un síntoma, sino que es una erupción, es una urticaria europea incontrolable, de Grecia, de Hungría, ahora Eslovaquia. También tenemos partidos en Austria, en Ucrania, y realmente no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar, pero lo que sí está claro es que antes ser nazi o neonazi era como algo que había que disimular, y la gente incluso en sus logotipos hacía algo que recordase una esvástica, pero que no fuese una esvástica porque estaba muy mal visto, y hoy en día no tienen ningún problema de vestirse con el uniforme completo y mostrarse tal como son de monstruosos. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana volvemos a verte. Ya saben que ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, alégrame un poquito este espacio de noticias, porque estas noticias sobre nazis en Europa nos preocupan mucho. Son tenebrosas y yo te traigo la luz de Hanukkah. ¿Qué Venga, te parece? di que sí, ilumínanos con Hanukkah, por favor. Vamos a hablar de Hanukkah en la calle, Jordi, empezando en Ceuta. Mañana hoy, miércoles, se realizará el encendido en la puerta principal de la sinagoga y a continuación se servirán dulces típicos de esta festividad. Eso en Ceuta. Esto en Ceuta. El día 28, tanto en el Hotel Trip Melilla Puerto de Melilla como en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos, participarán las comunidades y todo el público que quiera del encendido, junto a autoridades y representantes comunitarios. En Melilla y en Torremolinos. Hemos dicho Ceuta, Melilla, Torremolinos. Ahora nos vamos a Cataluña y a Palma de Mallorca. El día 30 de noviembre la Hanukkah brillará en otros 2 puntos de nuestra geografía, como les decimos, en la Plaza Sant Jaume de Barcelona y en el Estudio General Luliano de Palma de Mallorca. Qué bien, qué bonito. Del encendido de la octava vela en Madrid, el 4 de diciembre, ya les hemos hablado aquí en la Agenda Cultural y también en la entrevista que mantuvimos con Siva Freitke. Pero también habrá un encendido de esta octava vela en la Plaza del Vi de Girona, el Parador Nacional de Lorca y la Plaza del Fontán de Oviedo.
Así que están muy repartidas las luces de Hanukkah por toda la geografía española. Si no les pilla en su ciudad, están pues muy cerquita de cualquiera de los puntos geográficos españoles para disfrutar de esa fiesta en la calle, para comer todos los sufganiot que puedan y para alegrarse con las luces de Hanukkah. Bueno, pues seguro que su comunidad judía más cercana lo celebra. Algunas de manera pública, otras ya de manera más cerrada. Claro, las más grandes sí que lo hacen a nivel más institucional y las más pequeñitas pues más recogidito, más sí, pero más la familiar, mayoría pero todas lo hacen algo sí. para que pueda participar todo el mundo y conocer esta festividad judía. Eso es también, es quizá lo más interesante también, es el hecho de bueno, pues cómo vemos que esta fiesta cada vez se está sacando más a la calle. Y yo creo que ya lo hemos comentado, pero me parece que Hanukkah, de las festividades judías aquí en España, es la que está empezando a ser más conocida, ¿no? Porque, normalmente, digamos, a nivel de cultura general, la sociedad española no sabe mucho sobre estas festividades judías, o más bien nada, y Hanukkah se está haciendo un hueco, yo creo que se está haciendo más famosa, ¿no? También es una fiesta muy bonita. De eso nos hablaba Siva Freidkes, que ya, ha colaborado, ha organizado todas estas Hanukkah en la calle desde hace 6 años y que cada vez hay más gente y hay gente que viene desde otras ciudades para celebrarlo, o sea que muy bien. Por supuesto, Jordi, tenemos que hablar de Hanukkah en Toledo. Ayer les adelantábamos algo, pero el día 30 el milagro de Hanukkah en la judería toma protagonismo. Para vivir una auténtica Hanukkah se iluminarán con velas las principales calles de la judería de Toledo. Una actividad que nos parece preciosa, la verdad. Todo es luz en Hanukkah y todas las casas y ventanas judías brillan con estas luces durante la celebración de esta festividad. El sábado 30 de noviembre, desde las 6 hasta las 23 horas, hasta las 11 de la noche, se procederá a este encendido de las principales calles de la judería de Toledo. Ese mismo día, además, se disfrutará de pasacalles animados con los personajes de Hanukkah que nos esperarán en diferentes puntos de la judería de Toledo, a las 7, 8, 9 y 10 de la noche. Bueno, es que a ver si acompaña el tiempo también, porque ahora mismo tenemos un frío por aquí terrorífico y en Toledo puede también hacer un frío este fin de semana. Terrible, pero bueno, nos abrigaremos. Ya es tradicional ir a la Plaza de la Villa muy abrigados. Sí, ¿verdad? Cuando se procede al encendido de la Hanukkah. Bueno, cambiamos de tema, Jordi. Y nos vamos a Lérida. En Tárrega, en una de sus localidades, se enseña el legado judío a través de unas conferencias. La capital de la zona del Urgell celebrará un ciclo de conferencias para profundizar y conocer el legado judío de la ciudad. Las jornadas se celebrarán durante 3 días, entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre. Serán diversos especialistas e investigadores los que aportarán datos sobre la sociedad y la cultura hebrea de la época medieval, momento en el que esta comunidad tenía mucha presencia en Tàrrega. La propuesta se titula La petjada de Jueus a Catalunya, en una iniciativa del Museo Comarcal de l'Urgell, que a su vez no solo dedica tiempo a la presencia judía en estas conferencias, sino que prepara una muestra permanente sobre el legado semita de Tàrrega. El espacio se centrará en los restos de la necrópolis de Les Roquetes, un yacimiento único en Europa, donde se localizan centenares de víctimas del asalto al barrio judío de Tàrrega en el año 1348. Wow. Les hablamos ahora de las 2 conferencias que van a tener lugar en noviembre y en diciembre. La primera de ellas se titula El patrimonio de los judíos en la Cataluña medieval, nuevos descubrimientos, a cargo de Jordi Casanovas, que es especialista en epigrafía hebrea. La segunda cita será el jueves 5 de diciembre y llegará de la mano de Xavier Montaner, que explicará las costumbres de la comunidad judía de Tàrrega en los siglos XIV y XV. Bueno, no sabía yo de esta localidad, Tàrrega, y de ese importante patrimonio, ese legado judío. La verdad es que no tenía ni idea, Raquel. Pues seguro que hay mucha gente que le sucede lo mismo que a ti, Jordi, y estas jornadas van a ser muy, muy interesantes. Muy bien, ¿y con qué terminamos, Raquel? Pues terminamos, por supuesto, con el curso que dedica la Escuela Diplomática de Madrid y el Centro Sefarad de Israel al judaísmo. En este caso, a las 5 de la tarde, Walter Wassersier, el director general para España, Portugal y Sudamérica de El Al, de las líneas aéreas israelíes, hablará de Israel como destino turístico diverso. A mí no me tiene que convencer, Walter, de que hay que viajar a Israel. Así que espero que
que los asistentes al curso le den la razón a Walter en esta idea de presentar Israel como un destino turístico diverso y diferente. Tras la pausa se abre el bloque séptimo y final de este curso dedicado al judaísmo bajo el título El reencuentro entre España y el mundo judío. Este es el título del bloque 7 que inaugura el bloque séptimo que inaugura Fernando Martínez Vara de Rey, director de Relaciones Institucionales y de Comunicación del Centro Sefarad Israel, que hablará de la plataforma Herencia, la recuperación del vínculo entre España y las comunidades sefardíes de la diáspora. Bueno, un curso que, como hemos visto, toca todos los temas y también turismo y España e Israel como temas en un curso completísimo, la verdad. Que yo no sé si quedan más jornadas. Queda la todavía, del jueves, ¿no? 28, Muy interesantísima, porque fíjate quién es el ponente, Jacobo Israel. Anda. Jacobo Israel va a hablarnos del retorno a Sefarad y los judíos de España. Claro, España, Israel. Una conferencia que no se deberían perder. Y seguiremos hablando mañana del resto de ponentes, ¿vale? La verdad es que es un curso de lo más completito. Hemos estado hablando de ello desde hace 2 semanas, si no me equivoco, Raquel, pero porque todos los temas han sido fuertes, con invitados de lujo y nada, un tema muy completo para todo este tema de judíos e Israel. Bueno, Raquel, ya lo dejamos. Mañana más y seguiremos hablando de Hanukkah, ¿verdad? Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Margallo y Solana valoran muy positivamente el acuerdo con Irán. Acuerdo entre la Unión Europea e Israel para participar en el programa Horizonte 2020. Abatidos en Cisjordania 3 terroristas yihadistas que planeaban atentar contra la autoridad palestina y soldados israelíes. Y terminaremos hablando de Teherán, que califica de inválido el texto de acuerdo publicado por la Casa Blanca. Estos son los titulares y Jorge va a comentar estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego ya saben que viene Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de este acuerdo con Irán. En su intervención ante los 5º diálogos sobre Irán organizados por el Centro Internacional Toledo para la Paz, el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha considerado que el acuerdo alcanzado por las grandes potencias con Irán abre una oportunidad para la paz en la región, destacando que la limitación del programa nuclear iraní confirma que la estrategia europea de sanciones ha dado resultado. En el seminario ha intervenido el exalto representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, que ha considerado espectacular el acuerdo alcanzado, que en su opinión se enfrenta ahora a 2 resistencias principales: la de Arabia Saudí, en primer lugar, que rivaliza con Irán por la hegemonía en la región, y la de Israel en segundo. Solana también ha valorado el papel de la Unión Europea en las negociaciones, que ha actuado como colchón entre las posturas extremas. Bueno, es de destacar, Jordi, que el ministro Margallo dice que la estrategia europea de sanciones ha dado resultado. Pero si ha dado resultado, entonces ¿por qué las levantan? Porque todavía no hemos tenido el resultado. El resultado es que se acabe con el enriquecimiento de uranio y de los planes de armamento nuclear que tiene Irán. De momento se dice y se comenta, porque en los acuerdos todavía no se han publicado tal como son acuerdos interinos, temporales o como se los quiera llamar, que nadie ha visto porque los iraníes dicen que no es el texto que han mostrado los americanos. Pues parece que las sanciones sí que han dado resultado, pero entonces si se quiere llegar a buen término hay que seguir con las sanciones. Eso es lo que están intentando hacer también algunos opositores a Obama en Estados Unidos, pero parece como que este grupo de naciones de las potencias mundiales pues han creído ver que las sanciones ya han hecho el efecto necesario y que Irán ha aprendido la lección y que se retracta, cosa que algunos ponemos en duda. También hay que destacar que la aparición de Javier Solana en este foro, en estos diálogos sobre Irán, tiene que ver con una especie de reivindicación de la marca España, otra vez, en un acuerdo en el cual ni en el 5+1 ni en el 5+30 hubiera aparecido España, pero que Margallo intenta
resucitar diciendo que el que empezó las negociaciones con Irán fue Solana en su papel de secretario de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea hace 10 años. Pero lo que hay que decir es que Solana hace 10 años lo intentó, pero no consiguió absolutamente nada. Entonces, esto es como decir que Zapatero resolvió la crisis porque él empezó a notar que ya había crisis. No importa si viene otro después, que es el que se tiene que comer todos los marrones y arreglar la situación. Esto es como decir, atribuirle a Solana algún papel en la solución del problema iraní es totalmente descabellado, y más que reivindicar la marca España, parece que puede actuar un poco en ridiculizar la marca España. Así lo entiendo yo. La Unión Europea e Israel alcanzaron el martes un acuerdo sobre las cuestiones pendientes para que Israel pueda participar en el programa de ayudas a la investigación e innovación Horizonte 2020, dotado con más de 70.000 millones de euros entre 2014 y 2020, tras las polémicas directrices aprobadas por Bruselas antes del verano que vetan los fondos europeos a las entidades israelíes radicadas en los asentamientos en los territorios en disputa. Así lo han anunciado la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, y la ministra de Justicia israelí, Tzipi Livni, en un comunicado conjunto, según el cual la comunidad científica de Israel podrá beneficiarse del citado programa y facilitará su posterior integración en el espacio europeo de investigación e innovación. En los últimos 7 años han sido menos del 0,3% de los fondos europeos lo que han ido a parar a los asentamientos israelíes. Bueno, ya recordaréis que venimos hablando desde el verano de este boicot tonto, por decirlo de alguna manera, a empresas israelíes que comercien o tengan representantes en los territorios en disputa, porque en realidad esto afecta más a los trabajadores palestinos en los territorios en disputa que a las empresas israelíes, que siempre pueden alegar que la casa central está en Tel Aviv y con eso se soluciona el problema. Pese a ello, se ha llegado a este acuerdo. Todo el mundo decía de que estas sanciones y este boicot era nada más que de palabra y que no iba a pasar nada. Lo que a mí me llama la atención de toda esta noticia es una sola cosa, que otra vez vemos a la ministra de Justicia israelí, Tzipi Livni, en la declaración de este tipo de situaciones. Estamos hablando de la ministra de Justicia y estamos hablando del desbloqueo de unos fondos para investigación e innovación que firma con Catherine Ashton. Ahora, Tzipi Livni sabemos que aparte de ministra de Justicia está en las conversaciones de paz. Eso es oficial. Lo que me da a mí un poco la sensación es que como Bibi le habrá dicho, oye, como las conversaciones de paz no estás haciendo nada, ve a arreglar el tema con Europa, porque ya que estás por ahí, pues trata de hacer algo con ese tema. Y bueno, por vender algo que haya conseguido, pues Tzipi Livni ha conseguido que los europeos desbloqueen este tema. Pero lamentamos decirle a Tzipi Livni que por más que nos caiga bien, sea una mujer muy maja y que el tema de Europa también era un poco difícil, no tiene nada que ver con lo realmente escalofriante que pueden ser las negociaciones de paz. Y que para eso entró en el gobierno. 3 terroristas palestinos que presuntamente estaban planeando perpetrar ataques contra civiles israelíes fueron abatidos durante una operación combinada de la Unidad de Contraterrorismo de la Policía, el Servicio General de Seguridad y el Ejército en la localidad de Yatta, al sur de Hebrón. Los soldados dispararon a los neumáticos del automóvil en el que se desplazaban los sospechosos de pertenecer a un grupo yihadista salafista en un intento de detenerlos. Los sospechosos devolvieron el fuego, desatándose un intercambio de disparos en el que murieron los 2 palestinos. En el vehículo se encontraron artefactos explosivos y armas de fuego. Un tercer integrante de la banda murió en un intercambio de disparos tras una intensa persecución. La organización a la que pertenecían los terroristas había estado tratando de establecer una extensa infraestructura en Cisjordania en los últimos meses. El grupo planeaba atacar objetivos de la autoridad palestina, así como soldados israelíes. El Servicio de Seguridad israelí llevaba siguiendo las actividades del grupo tras el arresto de varios de los miembros de la organización cerca de Nablus y el asentamiento de Yatir, semanas atrás.
Bueno, esto llama la atención, Jordi, porque bueno, no es la primera vez, evidentemente, que el ejército se enfrenta a terroristas que planean atentados. Tampoco es la primera vez que lo hacen en territorio de Cisjordania, pero sí que, por lo menos tal como se dice en la noticia, entre los planes que tenían para atacar este grupo no solamente estaban los objetivos israelíes, sino también objetivos de la Autoridad Nacional Palestina. Esto nos da la pauta que eran grupos que no pertenecen a la misma rama política que Abu Mazen, por ejemplo, ¿no? Tampoco se menciona explícitamente al grupo Hamas, con lo cual nos da la idea de que aquí ya hay un triángulo de intereses que no solamente están en juego o están jugando Fatah como partido gubernamental de Abu Mazen ni la gente de Ramallah, ni siquiera también los fundamentalistas de Hamas de la Franja de Gaza, sino un tercer jugador que cada vez adquiere más importante, que son los yihadistas tipo Al-Qaeda, tipo células independientes, tipo oposición en Siria, que son los que están luchando contra el ejército de Bashar al-Assad, tipo los que pululan por el Sinaí y que habían sido financiados por los hermanos musulmanes y que han atacado objetivos israelíes de Eilat y también a las Fuerzas Armadas y a los policías de Egipto, y que en un momento dado, así como están poniendo el ojo también en la autoridad palestina, pues igual en algún momento incluso apretan un poco más los tornillos y empiezan a atacar también a objetivos dentro de la Franja de Gaza, porque dentro de la Franja de Gaza hay grupos yihadistas que se han visto enfrentados a Hamas cuando Hamas llegaba a algún tipo de acuerdo de cese de fuego y ellos seguían disparando cohetes. Así que puede ser que las aguas estén muy revueltas en el bando palestino justamente ahora que están hablando de paz y justamente ahora que los representa alguien que dice hace 6 años que va a llamar a elecciones, pero que nadie lo ha legitimado desde hace mucho tiempo, como es Abu Mazen. El Ministerio de Exteriores de Irán ha tildado de inválido el comunicado de prensa publicado por la Casa Blanca sobre el texto de acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado entre Teherán y el Grupo 5+1 y ha sostenido que no se trata del texto original. Teherán califica a la ficha técnica publicada por la Casa Blanca como una interpretación sesgada del acuerdo, algunas de cuyas explicaciones y textos contradicen el acuerdo. En virtud del acuerdo, en la versión estadounidense, Irán se ha comprometido a detener el enriquecimiento de uranio por encima del 5% y a desmantelar las conexiones técnicas necesarias para enriquecer uranio por encima de este porcentaje, así como a neutralizar su almacén de uranio enriquecido cerca del 20%, diluirlo hasta por debajo del 5% o convertirlo a una forma no apta para un mayor enriquecimiento. Pues mira, el otro día estábamos hablando de que en la traducción al farsi del acuerdo, pues no se decían determinadas cosas como la limitación en el enriquecimiento de uranio y lo tildábamos de propaganda interna. Pero la cosa puede ser mucho peor si en este caso llegan a tener razón y ellos son los que tienen el texto bueno, el texto firmado, y lo que nos han vendido a la prensa internacional los americanos es su interpretación del texto y no el texto firmado. Eso es lo que dicen los iraníes, que lo que ha publicado la Casa Blanca no es el documento firmado, sino una ficha técnica con una interpretación sesgada, como diciendo, bueno, aquí se firmó esto, ¿qué quiere decir esto? Y entonces te explican lo que quiere decir esto, pero si los iraníes no firmaron el qué quiere decir esto, puede ser, y es muy probable, que no estén de acuerdo con lo que quiere decir esto, sino simplemente con lo que han firmado, que es papel mojado, como decir, tenemos intenciones de detener o no seguir enriqueciendo el uranio, pero esto de tenemos intenciones, que esto que el otro, no es nada que obligue al gobierno de Irán a actuar de ninguna manera. Ellos iban a reclamar que dentro de un mes o dentro de 15 días o dentro de 20, pues empiecen a aflojar los bancos los miles de millones de dólares retenidos de las cuentas iraníes. Y entonces puede haber un pequeño conflicto porque no solamente que no
no se ha firmado un acuerdo definitivo, sino que también este acuerdo interino por el cual todo el mundo se felicita, se cuelgan medallas y se da premios Nobel por anticipado, puede ser que no haya sido más que una bocanada de humo. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Ahora vamos al espacio cultural con Raquel y también contigo. Bueno, pues ya estamos aquí en las noticias culturales con Raquel. Hola Raquel. Hola, y Jorge que continúa, porque vamos a hablar de un artista que ha fallecido, ¿no? Sí, me van a permitir la intromisión dentro de la sección cultural, porque si había alguien que resumía en su actitud, en sus acciones, en su carrera vital, lo que es una cultura israelí. Ya no hablo de una cultura judía, lo que sea. Algo israelí, propiamente israelí, ese era Arik Einstein. Un cantante que murió con 74 años, un problema fulminante del corazón. Arik Einstein era un tío que cantaba muy bien, era hijo de un actor de teatro. Era hijo único, cosa bastante rara también en Israel. Había nacido en el año 39 y ya... ¿Había nacido en Israel? ¿Era sabra? Sí, era totalmente sabra. Y se puede decir de que él vivió todo. O sea, imagínate que habiendo nacido en el año 39, pues la declaración de independencia, él tenía 9 años, se acordaría, sería alguno de esos niños que aparecen en los documentales bailando, bailando en el día que se anuncia la partición de Palestina. Y él desde muy joven destacó porque tenía una voz muy particular, una voz perfectamente, no sé cómo decirlo, perfecta. O sea, no tenía que impostar, no tenía que trabajar la voz de forma natural. Era lo que comentabas antes, ¿no? Que parecía de esos cantantes que cantan en el escenario igual que en la ducha. Que igual que en la ducha. Yo el único caso similar que conozco de alguien así que cante de forma tan natural, o que cantaba, era Sinatra, ¿no? Que tú le escuchabas y que decías, pero este tío no se está haciendo ningún esfuerzo por cantar. Canta como habla. Y algo así le pasaba a Arik Einstein. Y aparte, dentro de su carrera musical, ha pasado también por la misma evolución un poco que ha pasado el propio Estado de Israel, ¿no? Él empezó cantando canciones, lo que se llaman canciones antiguas o canciones de la época de la formación del Estado, y en los años 60, finales de los 60, fue uno de los primeros, si no el primero, en empezar a cantar rock israelí, rock en hebreo. Estuvo en los primeros grupos, especialmente algunos muy destacados, como Shlishiat Gesher Ayarkon, o como Halanot Akvoim en Las Ventanas Altas, y tiene uno de sus discos más destacados con los Churchill. Y ya a partir del inicio de los 70, pues su carrera se decanta definitivamente hacia ese género del rock, pero con letras siempre muy especiales, muy comunicativas. No era un rock, digamos, de letras porque sí, sino siempre con letras con mucho contenido, incluso poniendo músicas de rock a poetas tradicionales y antiguos como Bialik o cosas así. Y trabajó prácticamente con todos los grandes músicos de la época. Jorge, se ha conmocionado el país, ¿no? Porque hay imágenes impresionantes. Yo he visto en directo el entierro y tengo que confesar que me ha saltado las lágrimas porque he visto a los cantantes de la época, que era mi época en los 70 o 80, porque luego tengo que decirte que a partir de los 80 Arik Einstein se retiró de las actuaciones. Seguía grabando discos, pero él ya no le llamaba la atención actuar, y él decía, bueno, en realidad todo esto respondía a que una gran timidez, y él decía que, por ejemplo, muchas veces le decían, tienes que ir a recoger un premio que te damos no sé cuántos miles de dólares, y ni contestaba a las invitaciones porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza porque él decía, yo soy alguien que canta nada más y tampoco he hecho nada por el país o lo que sea. Aparte de ser cantante, era un tío guapo, de joven, y era buen actor.
trabajaba en películas, pero en general cultivando más la vis cómica que otra cosa. Y también hay algo muy especial en esta carrera, porque cuando hablamos de cine israelí en los 70 es como decir casi el cine de los Lumière en Israel, porque hasta los 70 se habrían hecho igual en Israel 4, 5, 6 películas. Pero uno de los primeros directores de cine era Uri Zohar, que era un gran amigo de él, con el cual hacía muchos sketches para televisión y para el cine. Y Uri Zohar, a mediados de los 70, de pronto, de esta vida de la bohemia, etcétera, y de ser director de cine en Israel, se hizo religioso ortodoxo. Ortodoxo perdió jaredí. A su amigo. No perdió a su amigo, pero era un poco difícil. Para la música y para Exacto. las actuaciones. Y coincidió que para esa época también Arik Einstein se separó de su mujer con la que tenía 2 hijas, porque también la mujer y las 2 hijas se hicieron ortodoxas religiosas. Pasados los años, las 2 hijas de Arik Einstein se casaron con los 2 hijos de Uri Zohar. ¿En serio? Sí. Esto es algo increíble. Uri Zohar, por ejemplo, hoy estaba en el entierro, se lo veía, lo que pasa que es irreconocible si no lo sigues de cerca. Pues ves a un señor totalmente blanco con una barba súper espesa que se parece más al rabino de Lubavitch que a un director de cine prometedor y simpático. También el homenaje de hoy, que reunió a decenas de miles, yo no sé qué cifras se darán oficialmente, pero la plaza del Ayuntamiento de Tel Aviv, la plaza del Kikar Rabin, que fue justamente escenario de donde mataron al ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin, pues estaba petada, estaba que no cabía un alfiler, la gente estuvo toda la noche reunida con velas, cantando las canciones de Arik Einstein, que todo el mundo, y todos los discursos decían exactamente lo mismo, dice, todo el mundo que ha vivido en Israel tiene un momento Arik Einstein en su vida. Tiene una canción o 2 canciones que significan algo muy especial en su vida, porque hizo muchas canciones. Él, aparte del género del rock, muchas veces grababa canciones para niños y también cantaba canciones antiguas que las reversionaba, ayornándolas y cantándolas de forma moderna. El homenaje, como te digo, empezó con una canción de Shalom Hanoch, con quien él compartió escenarios y discos en los 70. Fue muy emocionante la canción Yeladim Shel HaChaim. Después apareció en un coche negro oficial súper escoltado Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, se acercó y dio su discurso. Y si no estuvo Shimon Peres es porque en estos momentos Shimon Peres está en México. Ya les hablaremos de esto un y poquito que más. En cuanto bajó de la escalerilla, estaba un viejo amigo de nosotros, que es Lior Hayat, que es el ex portavoz de la Embajada de Israel aquí en Madrid y que ahora está con la Feria Internacional del Libro en México. Le recibió a pie de escalerilla y le informó de la muerte de Arik Einstein, cosa que es un evento de alcance nacional. Yo no te diría que es comparable a nadie, porque el caso de Arik Einstein es el resumen de lo que es el ser israelí en su mejor versión. Un tío súper modesto, rockero, sensible, era un tío muy simpático que, por ejemplo, se dedicaba muchas veces a hacer imitaciones, pero no de tipo Carles Latre, ¿no? O sea, no profesionalmente, sino que a cada rato le sacaba al interlocutor el acento del país de donde venía, etcétera. Y ha sido algo que ha impactado en las redes sociales a los israelíes de todo el mundo. Pues impresionante la crónica que nos has hecho, que conjuga muy bien con el programa especial que emitimos ayer para hacernos eco de la desaparición de Arik Einstein, que tú lamentas muchísimo, y contigo muchos israelíes y muchos judíos en el mundo. Exacto. Pues yo ya os dejo tranquilos después de estas palabras, ¿vale?
Bueno, pues gracias Jorge por estas palabras sobre Eric Einstein y continuamos aquí la agenda cultural. ¿Con qué? Cuéntame, Raquel. Pues precisamente volviendo a hablar un poco de lo que nos comentaba Jorge, de esa escalerilla México, que desciende Simón Pérez, y ahí está Lior Hayat para comunicarle la noticia del fallecimiento de este músico intelectual israelí que ha marcado a tantas generaciones. Y bueno, empieza así de una manera un poco triste la visita de Simón Pérez a México, pero seguro que la importancia de la invitación de Israel a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya saben que es la más importante en lengua castellana del mundo, bueno, pues animará al presidente israelí. Les recordamos a nuestros oyentes que durante la feria se van a celebrar más de 200 actividades culturales vinculadas con Israel, en su mayoría. Estarán artistas como Impri Lider, Noah, la Premio Nobel de Química Ada Yonav, que no es una artista, sino una Premio Nobel de Química. Es interesante que esté allí y, como no, los más importantes escritores israelíes. No están todos, pero sí son todos los que están. Por ejemplo, David Grossman, Edgar Keret o Agi Misol. También estarán pues traductores que aquí conocemos muy bien, como Raquel García Lozano, que se marchó ayer a México para asistir a esta Feria Internacional del Libro que ha propiciado, por ejemplo, Jordi, que se publiquen, que se traduzcan al castellano en México una treintena de libros israelíes, que eso es algo muy importante. Y, por ejemplo, que se exponga al público la correspondencia que mantuvieron Albert Einstein y el artista mexicano Diego Rivera. Ya saben que el legado intelectual del premio Nobel de Einstein, él lo legó a la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que se pueda exponer este intercambio epistolar es muy interesante. Y también, por ejemplo, a raíz de la feria, pues se van a traducir paralelamente al castellano varios de los rollos del Mar Muerto. O sea, que cosas muy, muy, muy interesantes. Pérez también mantendrá una charla con el expresidente de gobierno español, Felipe González. Muy envidiable el programa de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la que seguro les seguiremos hablando. Muy bien, eso en México. Y nos venimos aquí ahora a España otra vez, ¿no? Y si vamos a seguir hablando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, terminamos de hacerlo del curso dedicado al judaísmo de la Escuela Diplomática de Madrid, organizado también por Centro Sefarad Israel, que se clausura hoy con la intervención de un nombre de la cultura sefardí con mayúsculas. Jacobo Israel será el encargado de hablar a las 5 del retorno a Sefarad y los judíos de España. Y tras la pausa, Miguel de Lucas, que es el director general del Centro Sefarad Israel, como ustedes seguro ya saben, hablará sobre la diplomacia pública española y su relación con el mundo judío. Y así se clausura este interesante curso del que les hemos dado cuenta aquí en Radio Sefarad. Interesante e intenso curso, muy profesional, que ya termina, porque todo lo que empieza tiene que acabar de alguna manera. Incluso la crisis, ¿tú crees? Bueno, eso no. Eso no lo creo. Alegría para la crisis, luces Venga, de Hanukkah. Nos sí. Vamos a Toledo, porque el día 30 podremos disfrutar de la música de Jaco el Musicante. Jaco el Musicante, el dandy sefardí del Cabaret Oriental, ofrecerá un concierto el sábado 30 de noviembre a las 10 de la noche en la Sala Círculo de Arte. La entrada es gratuita hasta completar aforo. El dandy sefardí oriental. El dandy sefardí del Cabaret Oriental. Esto yo no lo entiendo muy bien, pero bueno. Tenemos que entrevistar alguna vez a Jaco el Musicante. Habrá que entrevistar para ver qué es este dandy sefardí, que es ser un dandy sefardí. Me tiene un tanto mosqueado. Yo conozco a varios, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero creo que son de otro tipo. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues les hemos venido contando que Mayumana ha estado durante semanas triunfando en el Nuevo Apolo, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Hace las maletas, recoge todos esos elementos de percusión tan curiosos con los que actúa y se marcha a Burgos. Ah, muy bien, en Burgos, fíjate. Ahí estarán del 6 al 8 de diciembre, en el Fórum Evolución de Burgos.
En el puente. Aprovechando exacto. que es fiesta en España, en toda No había España caído es yo. fiesta. Ujú. Pues mira qué bien. Pues nada, así que nuestros oyentes burgaleses y que estén cerquita podrán disfrutar de Raconto, este espectáculo con el que Mayumana celebra sus 15 años sobre el escenario. Muy bien por Mayumana. Y todavía nos quedan unos días a los madrileños para poder Claro. ir al Teatro Nuevo Apolo. No, sí, todavía quedan algunos días, incluido este fin de semana. Bueno, pues nada, Raquel, nos despedimos ya hasta mañana. Mañana más. Mañana más. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Estados Unidos e Israel preparan una gran maniobra militar conjunta como mensaje a los iraníes. Kerry visitará a Netanyahu y a Abbas la semana próxima. Pérez declara en México, Israel está dispuesto a llegar a un acuerdo completo con los palestinos. El actual ministro de Defensa brasileño afirma que el acuerdo con Irán impulsado en 2010 junto a Turquía era mejor que el actual. Estas son las noticias que tenemos para hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego vendrá aquí a la cabina Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de Estados Unidos e Israel, que están preparando la ejecución de una maniobra militar conjunta de gran escala para el mes de mayo, justo para cuando expira el acuerdo interino firmado entre el grupo 5+1 con Irán. Y el objetivo del ejercicio es enviarle un mensaje tanto a los israelíes como a los iraníes de que la opción militar continúa siendo una alternativa viable si Teherán no cumple con las demandas internacionales de limitar significativamente su programa nuclear. Un portavoz del Mando Europeo de los Estados Unidos, o EUCOM, manifestó que el ejercicio ha sido planeado sin relación con los eventos que se desarrollan en la región. Bueno, evidentemente estos ejercicios no se ponen en marcha de un día para el otro, pero sí que una vez que ya se sabe que hay unos ejercicios previstos para mayo, se puede decir, bueno, en vez de que participen 20 aviones, pueden participar 2.000 aviones. Entonces cambia mucho la dimensión de las maniobras. Esto va a ser aparentemente, de momento, o por lo menos eso es lo que Obama quiere venderle a Israel en este viaje de John Kerry, que se tranquiliza, que ellos mantienen abierta la opción militar si fracasa la opción diplomática. Ese es el mensaje que quiere transmitir Obama y para eso está organizando estas maniobras militares. Aparte que es una estrategia que está utilizando últimamente con muchos países. Yo recuerdo que hace unos meses también hizo una maniobra muy grande con Jordania para tranquilizarlos también sobre el tema iraní, etcétera. O sea, que cuando hay algún problema, pues dice, venga, en vez de entrenarse todos aquí en Arizona o en California, pues un viajecito y nos vamos a entrenar a un desierto del Oriente Próximo. Aunque de todos es sabido, porque así lo declaró Obama, que la política exterior americana está virando, está cambiando su eje y ya está buscando la manera de salir de la forma más diplomática y menos problemática posible de todo el avispero de Medio Oriente, porque lo que se quiere centrar es en el eje con China, etcétera, etcétera. Por otra parte, los que sí están intentando jugar un papel cada vez más importante, especialmente tras el abandono de Estados Unidos, es Rusia. Lo ha hecho en Siria y ahora también lo está intentando con Egipto. Está tratando de aprovechar el vacío de que Estados Unidos no mira con muy buenos ojos a los golpistas de Al-Sisi y pues ahí están los rusos viajando con sus maletines con millones de rublos para ver si se cambian de camiseta. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará la próxima semana a Israel y Cisjordania para entrevistarse con el primer ministro israelí Binyamin Netanyahu y con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Kerry iniciará su viaje en Bruselas entre el 3 y el 4 de diciembre, donde participará en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Kerry estuvo de visita en la región a principios de noviembre. Sí, Kerry va, Kerry viene y la verdad que pocas cosas tiene que traernos, porque lo que le va a contar Kerry a Netanyahu ya se lo sabe y ya le han informado, no solamente como se dice en la tele, que ya lo leía en la prensa, sino que también hace poco ha trascendido que todas las negociaciones y los acercamientos
de Estados Unidos e Irán, que fueron bastante menos espontáneos de lo que después nos vendieron, como que justo en Naciones Unidas se hablaron, se miraron, cruzaron las miradas y allí empezó. No, esto viene de antes y los servicios de información israelí estaban muy al tanto de este intento de acercamiento de Estados Unidos con Irán, de intento de aplacar o finalizar el conflicto que llevaba 38 años con Irán y una salida diplomática que también tranquilizara a los israelíes y a los saudíes. De momento no ha conseguido tranquilizarlo y todavía tiene que mandar al bombero Kerry a echar un poco de agua para enfriar a esta zona. El presidente israelí Shimon Peres declaró en México que su país está dispuesto a llegar a un acuerdo completo con los palestinos en las negociaciones de paz que reiniciaron hace 4 meses ambas partes. No nacimos para ser enemigos ni para dominar a otros pueblos, ni tampoco para quitarle la tierra a los demás. Nacimos para la paz y ahora estoy encantado de que las negociaciones de paz se hayan restaurado y reiniciado entre nosotros y los palestinos, dijo Peres en un acto con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Bueno, la postura de Peres ahora como presidente de Israel tiene que ser un poco más neutral, pero Peres siempre ha sido un actor muy importante y muy activo en todos los procesos de paz. Ha sido un impulsor y un ideólogo de la paz de Israel con sus vecinos y evidentemente está contento de que bajo las condiciones que sean se esté dialogando sobre un proceso de paz. Realmente todavía es muy difícil saber qué es lo que va a salir de todo eso, si es que va a salir algo, porque esta misma semana, por ejemplo, creo que entre la población palestina la gente, las encuestas apuntaban a que más del 60% de la gente no creía que iba a salir de este proceso de paz nada. También en Israel hay bastante desánimo y decepción por todos los intentos anteriores que han fracasado, pero bueno, también en todos los intentos anteriores, cuando empezaron parecía que estaban abocados al fracaso y de pronto en el momento que empieza a haber una pequeña lucecita al final del túnel, pues cambian mucho las posturas, cambian muchísimo las posturas y si es que va a haber alguna posibilidad de un acuerdo más allá de una moratoria en las agresiones entre israelíes y palestinos, yo creo que la sociedad israelí va a estar, como dice el propio presidente Peres, dispuesto a acabar con esta situación de ocupación de unas tierras que están en disputa, que no se sabe y que todo el país prácticamente está detrás de apoyar una solución que determine hasta aquí somos nosotros y esto es nuestro y hasta aquí es de ellos y ya no será nuestro. El actual ministro brasileño de Defensa, Celso Amorim, afirmó que el acuerdo nuclear mediado en 2010 por Brasil y Turquía con Irán era mucho más duro y verificable que el alcanzado recientemente por el Grupo 5+1 y la República Islámica, y que atendía más a los intereses de Estados Unidos. Amorim, que ocupó el cargo de Exteriores durante los 8 años del mandato de Lula, subrayó que se han perdido 3 años y que la principal diferencia entre ambos acuerdos hace referencia al enriquecimiento de uranio. En aquella época Irán estaba haciendo una concesión que no necesitó hacer ahora, ya que aquel acuerdo permitía que Irán, en lugar de enriquecer su uranio, enviara 1.200 kilos del mineral a otro país, que devolvería 120 kilos de uranio enriquecido al 20% y habilitado para ser usado por el reactor para investigaciones médicas iraníes. A su juicio, la política interna de los Estados Unidos fue la que ha determinado las negociaciones de aquella época y de la actual. Bueno, en algo tiene razón Amorim. Las negociaciones no tienen lugar cuando uno tiene una gran idea, sino cuando las partes, las políticas de las partes coinciden en que la mejor salida es la negociación y un acuerdo. En este momento se dio el caso que tras la aplicación de unas sanciones que han pegado y golpeado duro no solamente a la sociedad iraní, sino también a la dirigencia iraní, pues los iraníes estaban más dispuestos a hablar
igual no hacer las mismas concesiones, porque él dice que hace 3 años hubieran hecho más concesiones, pero hace 3 años está Ahmadinejad y Ahmadinejad ponía muchos inconvenientes siquiera para hablar. En este caso Rouhani parece que está más dispuesto, mucho más dispuesto a dialogar y a tener un ministro de Relaciones Exteriores mucho más fuerte y con más, con más poderes en la mano, que antes estaban subrogados, parte de la política exterior no estaba en manos del Ministerio de Exteriores, sino que dependía más de una cuestión ideológica de la Guardia Republicana, etcétera, etcétera. Había muchos factores políticos internos iraníes que interferían. Por otra parte, Estados Unidos también hace 3 años estábamos antes de la reelección de Obama, y igual Obama no quería arriesgarse en una solución tan complicada y que, bueno, el tema es que las cosas que no pasan en una época, por algo no pasan, ¿no? Si no, es un poco como la historia esta. Si mi abuela, en vez de vivir aquí, se hubiera mudado de casa, pues la historia hubiera sido diferente, evidentemente. Pero eso alguien como Celso Amorín, que es político, que ha sido ministro y sigue siendo ministro en otra cartera, pues es el primero que tendría que saber que las cosas cuando se plantean no es cuando valen, sino cuando se firman. Bueno, Jorge, pues con esto terminamos las noticias de la semana. Me queda decirte Shabbat Shalom y Hag Sameach. Shabbat Shalom, y seguimos diciendo toda la semana Hag Sameach, por lo menos hasta el jueves. Así es. Bueno, y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, bienvenida Raquel, hoy con muchas noticias, ¿no? Y en pleno Hanukkah. Eso es, qué bien. Bueno, pues cuéntame. Pues empezamos recordándoles a nuestros oyentes dónde pueden celebrar Hanukkah en la calle, en España. El día 30 de noviembre la Hanukkah brillará en 2 puntos de nuestra geografía, de los que les vamos a hablar para empezar. En la Plaza Sant Jaume de Barcelona y en el Estudio General Luliano de Palma de Mallorca. Ya se lo habíamos comentado, pero se lo queremos recordar. El encendido de la 8ª vela se producirá el día 4 de diciembre y tendrá lugar en la Plaza del Vi de Girona, el Parador Nacional de Lorca, la Plaza de la Villa de Madrid con la presencia de la alcaldesa Ana Botella y la Plaza del Fontán de Oviedo. Y como saben, pues ya se ha celebrado este encendido de las velas de la Hanukkah en Melilla, en Ceuta y en otras ciudades, que también en Torremolinos, y otras ciudades como Toledo y Segovia pues han planificado un montón de actividades para celebrar la fiesta de las luces. Muy bien, pues eso para celebrar Hanukkah. Ya saben que en toda España se están haciendo actos, así que busquen, entérense, porque seguro que su comunidad está haciendo algún acto, bien público, bien privado, pero siempre celebrando esta bonita fiesta de las luces. Y coincidiendo con Hanukkah, este domingo se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y el Museo Sefardí de Toledo pues ha puesto en marcha una propuesta muy especial. Es un taller inclusivo, una clase abierta de danza diversa. Ah, mira, qué para bien. Personas con y sin diversidad funcional. Será el domingo 1 de diciembre, como les decimos, la primera sesión de 11 a 12 de la mañana y la segunda de 12 y cuarto a 1 y cuarto. La duración de este taller inclusivo es de 1 hora. Así que si quieren anotarse, si quieren participar, escriban un mail a difusión.msefardí@mcd.es o pónganse en contacto con el Museo Sefardí. Eso es, bueno, pues muy bonita iniciativa, muy original. Y nada, seguimos. Seguimos porque la agenda viene muy cargada, Jordi, no nos podemos detener mucho Claro que no. en cada una de sus anotaciones. El 30 de noviembre se abre en Jerusalén el Festival de Cine Judío en su 15ª edición, que culminará el 8 de diciembre tras haber presentado una amplia gama de películas que van más allá del judaísmo tradicional y la religión. Es un festival que muestra la diversidad del judaísmo con largometrajes, documentales, cortometrajes y películas de animación. Además, se llevan a cabo otros eventos de gran interés.
El festival se inaugura con Peace After Marriage, Paz tras el matrimonio, del director norteamericano de origen jordano Ghazi Al-Buligri. Esta es una historia de amor a pesar de todo, un drama que cuenta la historia de un joven neoyorquino de origen palestino casado con una joven israelí, una clase de unión que obliga a las familias a afrontar las diferentes culturas. Otra nota importante del festival es que se otorgará un premio a la labor de toda la vida a la directora polaca Agnieszka Holland, por ejemplo, la realizadora de In Darkness, una película muy interesante que nos habla de los terribles tiempos de la Shoah, que fue nominada a un Oscar. Y también es muy interesante la proyección en la gala, festejando los 100 años de su realización, del film La vida judía en Palestina. Esta es la primera película sobre la vida en Israel filmada en 1913. Anda, fíjate. Y se proyectará en copia restaurada con una nueva adaptación musical. Una proyección muy, muy interesante de una película que ha cumplido ya 100 años. El festival este año dedicará una sección al tema de la comida judía y habrá puestos de comida judía preparada por los mejores chefs de Jerusalén. Así que nos da muchísima envidia todos los que puedan acudir a este Festival de Cine Judío de Jerusalén. Estamos viendo ya a Carla de Aguilar Amat haciendo cola para ver estas películas. Ya nos contará. Mucho cine para el fin de semana. Sí, seguimos hablando de cine, de hecho, Jordi. La película codirigida por un israelí, Guy Davidi, y un palestino, Emad Burnat, esta película 5 cámaras rotas, de la que ya les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, se ha alzado con el Grammy al mejor, con el Emmy al mejor documental. Así que queríamos anunciarles este premio en breve. Ya saben que esta película fue nominada al Oscar el año pasado, pero que finalmente ganó esa gran película, Searching for Sugar Man. Uh-huh. Bueno, pues no ganó este premio, pero ganó otro. Sí, el Emmy, que no está nada mal. Y ahora llegamos, Jordi, a la recomendación literaria que solemos hacer en los viernes en Radio Sefarad y que en este caso es doble. Comenzamos hablando de O América, un fascinante viaje por los Estados Unidos en los años 40 de la mano, escrito por la italiana Marcella Olsinski. Ya le sonará esta autora porque es, por ejemplo, la escritora responsable de Una postal de 1939, este libro al que dedicamos un Shoah con letra de mujer. Les recomendamos que recuperen este archivo sonoro. Marcella escribió tan solo 2 novelas, una combinación perfecta de humor y melancolía, de juventud y aventura, pero estos 2 títulos bastaron para convertirla en uno de los nombres más estimables de la literatura italiana del siglo XX. Nació en Florencia, en Italia, en 1921 y murió en esa ciudad en 2011. Trabajó como abogada, diseñadora de moda y periodista. Una vida apasionante, casi tanto como la de la autora del otro libro que les queremos recomendar, editado por Almuzara. Bueno, el anterior estaba editado por Periférica. Eti, una historia real, la historia de Eti Berolme, está lo publica Almuzara y nos cuenta una historia de esperanza, la extraordinaria lucha por la supervivencia de un grupo de niños en los terribles años de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, en Ámsterdam, Eti Berolme solo tiene 12 años cuando los nazis la deportan junto con su familia al campo de concentración de Bergen-Belsen, concretamente el mismo en el que murió otra holandesa, aunque era de origen alemán, Ana Frank. Eti no pierde el ánimo y se erige en todo un símbolo para los niños del campo, recordándoles que la vida, incluso en medio del horror, sigue siendo bella. Es un relato autobiográfico de una autora que ha dedicado su vida a dar testimonio de su experiencia en este campo de exterminio y en contar su historia y la de su familia. Intentaremos hablar con ella, ponernos en contacto con Eti porque vive en Australia y por supuesto vamos a dedicarle al libro un Shoah con letra de mujer, pero por ahora les recomendamos su lectura. Muy bien, Raquel, pues nada, descansar el fin de semana, que con todo lo que nos has traído hoy debes estar agotada. Y nada, solo me queda decirte Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chag Sameach, y que disfruten mucho de Hanukkah. Hasta el lunes.